Saludos, mujeres y su palabra, qué gusto estar con ustedes una vez más. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Hoy tenemos 3 capítulos muy poderosos. Vamos a ver cómo se extermina la casa de Acab, pero también vamos a ver cómo sale a relucir Atalía, quien va a usurpar el trono, y cómo la semilla de Jezabel va a seguir operando a través de Atalía, pero ahora en el reino de Judá. Y vamos a ver cómo ahora el espíritu de Atalía también está operando en este tiempo. Entonces vamos a conocer un poco más sobre este espíritu y cómo está operando en la actualidad. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites acercarnos una vez más a tu palabra, porque nos permites sentarnos y escuchar lo que tienes para hablar a nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables, para que nos ministres, Señor, para que nos toques, para que en este tiempo todo lo que ha estado sucio, todo lo que ha estado oscuro en nuestra vida sea iluminado por tu palabra, Señor. Que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo también de confrontación y un tiempo de cambio, de transformación en nuestra vida. Que hoy, Señor, todo lo que ha estado oculto en nuestra vida a la luz de tu palabra sea descubierto, Señor, y que tu sangre preciosa se haga efectiva en nuestra vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el capítulo 10, que tiene como título Jehú extermina la casa de Acab. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces le escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, estando en pie, dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi señor y he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus principales, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él les dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto como el tuyo? Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame
tu mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Versículo 18. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo sirvió mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Entonces esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y la derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el cual había hecho pecar a Israel. En aquellos días, versículo 32, comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que estaba junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Amén. Bueno, vemos cómo en este capítulo vemos cómo Jehú, ya después de haber sido ungido por Eliseo, prontamente se puso en marcha de cumplir el mandato divino de acabar con la casa de Acab, y vemos cómo ejecutó a los 70 hijos de Acab, que eran sus descendientes en Samaria. Mató a los 42 hermanos parientes, que eran de Ocosías, y por último exterminó al resto de la familia de Acab
en Samaria. Todo esto como castigo del mal causado por la cuarta dinastía y para que se cumpliera la profecía del profeta Elías. La última acción de Jehú fue destruir el culto a Baal en Jerusalén y quemar su templo. Vemos cómo se cumple la profecía de Elías que ningún descendiente varón de Acab iba a sobrevivir. Y en su celo, Jehú fue más allá del mandato de Dios en este baño de sangre. El profeta Oseas anunció más tarde el castigo sobre la dinastía de Jehú por esta matanza sin sentido. Muchas veces en la historia, personas religiosas han mezclado fe con ambición personal, poder o crueldad sin el consentimiento de la bendición de Dios. Dice el versículo 11, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno. Y es un error usar a Dios o la Biblia para permitir que continúe la opresión. Cuando la gente ataca el cristianismo debido a las atrocidades que algunos cristianos han realizado, tenemos que ayudar a ver a estos hombres y mujeres que estaban usando la fe para sus propios fines políticos y no para seguir a Dios. Algunos sostienen que el asesinato de la familia de Ocosías, que era lo que les mencionaba, acabó por Jehú. ¿Por qué? Porque supera los límites de lo que se le había encomendado. Al parecer que el Señor prometiera castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, eso lo vamos a leer como les dije a través del profeta Oseas en Oseas 1:4, es ahí donde apoyamos esta opinión. Sin embargo, vemos que el texto registra el evento sin comentarios, dando por sobreentendido que a estos hombres se les consideraba descendientes de Acab, según Segunda de Crónicas 22 del 2 al 9. Aunque algunos critican la violencia con la que Jehú purgó a Israel de la casa de Acab, es importante reconocer que el énfasis aquí no es el método ni la manera de ejecución, sino la cuestión teológica primordial respecto al juicio ejecutado por un Dios santo. La extensión de esta purificación a Judá ayudó a preservar el linaje davídico de corromperse mediante matrimonios mixtos con familiares de Acab. Y es que Jonadab fue un hombre que como Jehú fue celoso para seguir a Dios. Jonadab, sin embargo, demostró su celo al alejarse de él y su familia de la cultura idólatra y materialista. Fundó un grupo llamado Recabitas, nombrado así por su nombre Recab, que luchó para mantener sus vidas puras al vivir apartados de las presiones y tentaciones de la sociedad. Jeremías 35, vamos a leer cómo nos da un ejemplo de su dedicación a Dios. Por eso Dios le premió que siempre tendría descendientes que lo adorarían. La destrucción de Acab y su familia puso fin a una dinastía política para dar lugar al gobierno de un nuevo rey, el primero en ser ungido como elegido de Dios para reinar en Israel desde la división del reino. Es que se suponía que Israel fuera intolerante hacia cualquier religión que no adorara al verdadero Dios. Las religiones de las naciones vecinas eran malvadas y corruptas. Estaban diseñadas para destruir la vida, no para sustentarla. Israel era la nación especial de Dios, elegida para ser un ejemplo de lo que era correcto. Pero hemos leído cómo reyes, sacerdotes y ancianos de Israel se contaminaron por las creencias paganas que los rodearon. Se volvieron tolerantes y se volvieron apáticos al Señor. Mujeres, nosotras debemos ser completamente intolerantes ante el pecado, erradicarlo por completo de nuestra vida, someter nuestra carne, resistir al diablo para que él huya de nuestra vida. No debemos tolerar acciones que aparten
nos aparten de las normas instituidas por Dios, que nos aparten de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Saben, yo reflexionaba porque cada vez que usted compra un artículo, viene un manual. Cada vez que usted compra un electrodoméstico, viene un manual con indicaciones de cómo se debe usar. Saben, Dios no nos mandó a esta tierra sin nada. Él nos da un manual y es su palabra. Ahí está escrito todo, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar, cómo debemos ser mujeres sabias, cómo debemos administrar el dinero, cómo debemos tratar a nuestros esposos, cómo nuestros esposos nos deben de tratar a nosotras, cómo debemos de ser nosotras con nuestros hijos, cómo debemos de ser en la iglesia, cómo debemos ser en el trabajo. Tenemos un manual de vida y es su palabra, pero debemos seguirlo. Debemos seguirlo. Jehú destruye los ídolos de Baal, pero no los becerros que adoraban en Betel y Dan. Y es que los motivos de Jehú podían haber sido más políticos que espirituales. Si Jehú hubiera destruido los becerros, su pueblo habría viajado al templo de Jerusalén, que era el rival del sur, y habría rendido culto ahí. Y esta es la razón por la que Jeroboam los instaló ahí en primer lugar. Número 2, la adoración a Baal se asociaba con la dinastía de Acab. Por lo tanto, era políticamente ventajoso destruir a Baal. Los becerros de oro, por otro lado, tenían una larga historia en el reino del norte y todas las facciones políticas lo valoraban. Número 3, la adoración a Baal estaba contra Dios. Pero los becerros de oro, según pensaban ellos, eran representaciones visibles de Dios mismo. Aun cuando la ley de Dios establece claramente que tal culto era idolatría. Y al igual que Jehú, mujeres, es fácilmente denunciar los pecados de los demás mientras toleramos el pecado de nuestra propia vida. Qué fácil fue para Jehú destruir la idolatría de los demás, pero no destruyó su propia idolatría. Qué fácil fue ver cómo los demás pecaban, pero no fue fácil para él ver y reconocer que él estaba tolerando pecado. A Jehú se le encomendaría la tarea de purgar a Israel de la casa de Acab y sus prácticas. De ahí que su dinastía duraría 4 generaciones. De hecho, esta quinta dinastía fue la de mayor duración y la más estable de todas las dinastías de Israel. Sin embargo, como Jehú no era un rey completamente obediente al Señor, Dios lo disciplinó, entregándole algunos territorios al rey Hazael de Siria. Vemos cómo convirtió el lugar de adoración a Baal en letrinas. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo es Mahará, M-A-J-A-R-A-H, que quiere decir cloaca, fosa séptica. Y era un recordatorio permanente y concreto de la opinión de Dios sobre el balaísmo y sus prácticas abominables. Jehú hizo mucho de lo que Dios le dijo, pero no lo obedeció con todo su corazón. Al parecer, vemos cómo el autor de Segunda de Reyes vincula el fracaso de Jehú, quien no se apartó, quien no se alejó, quien no se retiró, quien no finalizó de la adoración de los becerros de oro con el permiso de Dios para que los enemigos de Israel dominaran la nación. Y como resultado de eso, solo sirvió a Dios de una forma hipócrita, porque permitió la adoración de los becerros de oro. Mujeres, este es un día para que analicemos la condición de nuestro corazón hacia Dios. Podemos estar activas en nuestro servicio a Dios. Podemos tener aceite sobre nuestra cabeza, nos pudieron haber nombrado, nos pudieron haber ungido, nos pudieron haber hecho un llamamiento
y aún así no estar obedeciéndole plenamente como Él desea. Hoy es el día en el que Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos de todo corazón, de que no fracasemos en nuestra vida como fracasó Jehú, que no seamos hipócritas delante de Dios señalando el pecado de los demás, pero nosotras teniendo una cloaca por dentro, como les pasó a ellos. Que realmente nosotras podamos decirle: Señor, que hoy tu misericordia me alcance, que hoy tu misericordia me limpie, no me permitas avanzar de esta misma manera. Y que el Señor quite de nosotros todo rastro de hipocresía, todo rastro de engaño. Que realmente toda venda espiritual que nos esté impidiendo ver nuestro propio pecado, hoy se caiga y vengamos al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Vamos ahora a estudiar el capítulo 11. Y aquí es donde quiero hablarles de Atalía. Antes de leer el capítulo, quiero hablarles un poco sobre esta mujer, quien fue importante en el reino de Judá. Recordemos que Atalía era hija de Jezabel y de Acab. Ella reinó en Judá porque se casó con un hijo de Josafat de nombre Joram. Ella tenía el objetivo de contaminar Judá. Ella lleva la adoración de Baal a Jerusalén y ella reinó con intrigas, manipulando a su esposo y a su hijo Ocosías. El propósito de Atalía era contaminar a Judá y llevar la adoración a Jerusalén, intentando destruir el linaje de realeza que venía por la línea establecida. Atalía lo primero que quiere es dañar la adoración, mientras que Jezabel atacaba a los profetas. Recordemos que Jezabel deja una semilla y esa es Atalía. Atalía es una semilla del vientre de Jezabel para traer persecución y muerte. Lo que comenzó su madre, ella lo iba a terminar. Vemos aquí la iniquidad al pasar de la madre a su hija. Fue mucho más fuerte contra todo lo que tenía la marca de Dios. Jezabel trajo persecución y muerte, y Atalía, su hija, iba a continuarlo. Atalía es un espíritu, es la potestad de seducción, venganza y muerte que quiere exterminar la nueva generación que nace de Dios. Dios escogió a los levitas para la adoración y alabanza. Al llegar a Atalía y tomar posesión de autoridad, ella altera todo esto. Cuando el hijo muere, ella mata a todos los que venían de la línea real, por cuya línea vendría el Salvador del mundo. Lo que Satanás quería con Atalía era destruir el propósito y el diseño de Dios. Si Satanás cortaba la línea real, era imposible el cumplimiento de la profecía mesiánica. Satanás sabe cómo comienza algo, pero no cómo termina. Es el mismo espíritu que hoy en día seduce a los santos hacia el pecado para traerles muerte espiritual usando la debilidad de la carne, que los hace caer en actos ocultos y vergonzosos. Es el mismo espíritu activo en el mundo entero que está atacando a los adoradores. El ministerio de adoración ha sido alterado con principios babilónicos y con espíritu de Atalía. No necesitamos en los púlpitos artistas, sino gente ungida que nos conecte con Dios. Lo primero que ataca a Atalía es el orden establecido por Dios en la adoración y en la alabanza.
Este espíritu es como un gran abanico que se extiende en las naciones bajo las alas del poder, tanto religioso, económico y político, logrando gobernar sobre las naciones como un principado que se levanta contrario a Cristo. Es lo que vemos hoy día de querer unificar las religiones. Esta es la moda, está de moda, no sé si ustedes lo han escuchado, el ecumenismo, que es una sola religión. Pero debemos entender que en Dios no hay mezclas. Y esto es el principio babilónico de Babel. ¿Recuerdan la torre de Babel que hablamos? De venir y unificar todo. ¿Para qué? Para venir y traer confusión y error. Mucho se sabe de Jezabel, pero poco se sabe de Atalía. Y es que una maldición se hace fuerte cuando no se corta. Recordemos que Dios bendice las familias enteras. Él mismo dice en su palabra, y estas bendiciones pasarán de generación en generación hasta 1000 generaciones. Dice el Salmo 105:8, Deuteronomio 7:9. La bendición de Dios es mucho más extendida que la maldición, pues esta solo alcanza hasta la 4ª generación. Pero la maldición se va haciendo más fuerte cuando no se corta. Atalía es la generación que quiere cortar la semilla de una nueva generación de Dios. Es contra la simiente, es contra la semilla, contra la herencia de Dios. La Biblia dice que la herencia de Jehová son los hijos. Atalía viene con perversidad a degradar, a destruir la fe, los sueños. Vamos también a ver que ella persigue a la cabeza. Viene por cabezas, porque sabe que de las cabezas vienen hijos. De ahí vienen futuros pastores, futuros profetas, futuros evangelistas, futuros maestros. Para que se corrompan con el amor al dinero, con la seducción, con la pornografía, con el orgullo, con el entretenimiento. Para que nunca alcancen los planes de Dios, lo que Dios ha establecido para ellos. Y hoy vemos mucho esto. Hoy vemos mucho esta potestad. Y es un enemigo que muy pocas conocen. Y el enemigo viene en este tiempo, mujeres, a robar la temporada de nacimientos. El enemigo se ha ensañado contra muchas que están a punto de entrar en una temporada de nacimiento, que ha llegado como culminación de una temporada de procesos, de refinamiento, de ser pioneras, de una visión fresca que ha llevado a muchas a un lugar donde finalmente están listas para dar a luz las cosas nuevas que Dios les ha dado. No seamos ingenuas. No seamos ingenuas. El enemigo tiene tácticas. Atalía, esta hija de Acab y Jezabel, esposa del rey de Judá. Vamos a leer en este capítulo 11 cómo ella usurpa el trono y reina durante 7 años, cómo va a masacrar a todos los miembros de la casa real, asesinando a los hijos de Ocosías, sus propios nietos. Atalía no es el espíritu de Jezabel, sino que es mucho más desagradable porque ha estado cerca de Jezabel y ha contratado
y ha sido contratada para cumplir sus órdenes. Actúa en nombre de Jezabel, pero tiene sus propios objetivos específicos. Este espíritu ha pasado desapercibido bajo el radar porque estamos esperando a Jezabel. Sabemos cómo es Jezabel y conocemos sus tácticas, pero este espíritu es diferente, viene desde un ángulo diferente y parece infiltrarse en nuestra vida en su mayoría sin ser detectado. Es por eso, mujeres, porque muchas de nosotras hemos estado experimentando batallas inusuales, batallas inesperadas que no hemos podido rastrear ni localizar. Y es el espíritu de Atalía que tiene acceso a nuestra vida de una manera encubierta, pasa desapercibida y luego comienza a atacar las áreas claves de avance inminente. Se abre paso con dulzura en nuestro círculo íntimo. Y luego desarma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Mujeres, si usted ha estado confrontando y ha estado cancelando una asignación de Jezabel sobre su vida, esté atenta, porque los hijos de Jezabel que vienen hacia usted en represalia están listos para venir contra su vida. Cuando nos encontramos con Jezabel, tenemos que discernir quiénes son sus Atalías. Pueden ser amigos cercanos, pueden ser incluso familiares. Debemos estar preparadas para que los ataques de Atalía no nos tomen desprevenidas, no nos hagan vacilar, no nos hagan sucumbir. Hoy Dios la está exponiendo para que no nos robe la temporada de nacimientos que está a nuestra puerta. Mujeres, está a nuestra puerta. ¿Por qué? Porque ella viene a traer muerte espiritual, muerte fetal espiritual para frustrar, para que se den por vencidas. Tiene tanto miedo este espíritu de lo que hay en tu vientre, de tu simiente, que busca usurpar lo verdadero que Dios te ha dado, la verdadera asignación, el verdadero llamado, la verdadera tribu a la que están llamadas y quieren asignarte. Este espíritu quiere venir a robarte lo auténtico que Dios quiere traerte, el diseño. Quiere rodearte de impostores. Quiere darte segundas mejores opciones. Quiere que dé a luz algo que no es tu asignación, que te desvíes de lo que ya el cielo designó para tu vida. Este espíritu quiere que renuncies a tus sueños, que renuncies a tu propósito en favor de otra persona. Este espíritu te hace cuestionar tu valor, te hace cuestionar tu capacidad de ser una voz, te hace cuestionar tu autoridad. Te hace cuestionar el destino que está dentro de tu vida. Quiere que renuncies a tu destino y quieres que entregues las llaves que ya Dios te ha dado. Atalía usa la hechicería y se nutre con la información y encuentra formas de derribarlos desde muchos ángulos diferentes, mujeres. Se abre paso con dulzura y desarma desde adentro hacia afuera. Es un espíritu mucho más tóxico en muchas formas diferentes que Jezabel. Busca destruir tu hogar. Viene contra tu matrimonio. Intenta hacerle la guerra contra lo que es puro y odia que entres en el lugar secreto para obtener paz. Ella quiere asesinar la semilla que Dios ha sembrado en tu vida, los sueños, las promesas que Dios ha puesto dentro de ti. Quiere silenciarla. Este espíritu quiere amordazarte a través de la distracción, a través de la confusión. Quiere apoderarse del entorno de tu hogar. Quiere crear conflictos. Utiliza la intimidación, las acusaciones falsas, la difamación, el acoso interminable. Son sus herramientas para que te sometas a ella y te rindas. ¿Cómo entra? A través de las heridas. Todavía tienes heridas abiertas
por la falta de perdón, por la herida de alguien que operó sobre tu vida a través de un espíritu de Jezabel, ahí ella puede entrar. Guerreros heridos. El enemigo provocará que las personas heridas a su alrededor vomiten sobre ustedes desde sus heridas. Atalía significa afligida por Dios. Lo que significa es que Atalía es la herida que camina, o incluso podría describirse como un espíritu de venganza que viene hacia ustedes con represalia por vencer el dominio de su madre Jezabel sobre su vida. Es como un caballo de Troya. Personas que le das acceso a tu vida, a tu familia. Las haces hermanas. Las guerreras que te acompañan, que están trabajando más bien en tu contra, sembrando división, sembrando conflicto y trayendo confusión. Otra forma en la que entras es a través del chisme y de las palabras que se hablan. Y esta es una de las maneras más comunes de permitir que entre este espíritu, desprestigiando a otros. Ventanas abiertas. El enemigo está usando la información obtenida de ustedes para afligirlas. Miren por dónde están mostrando demasiado públicamente su alma. Miren hacia dónde están arrojando sus perlas. Esto, mujeres, solo le da acceso al enemigo para venir y hacer estragos. Hay vigilantes. Además de los espíritus que buscan información, debemos tener cuidado con quién tiene acceso a nosotros. El enemigo ha colocado vigilantes en lugar de guardianes a su alrededor, mujeres. Hay vigilantes espirituales para que aparezcan como protectores, como seguros, pero solo están vigilando su vida para usurparlo. Corten eso. Otra forma que entra este espíritu es a través de las pérdidas y los fracasos. Cuando estamos cansadas, el enemigo sabe que es el mejor momento para quitarle el trono a Dios. No renuncies a tu herencia. No renuncies a lo que Dios tiene para tu vida. Eres una hija de Dios. Pregúntele hoy al Señor dónde están los puntos de presión, dónde están los lugares a los que este espíritu ha accedido en tu vida. Pídale, mujer, al Señor que le muestre dónde está el enemigo enviando a Atalía y dónde ha estado tratando de llegar a tu círculo íntimo. Que pase revista de tus relaciones. ¿A quiénes estás dejando entrar a tu matrimonio? ¿A quiénes estás dejando entrar a la vida de tus hijos? Cierra puertas, cierra puertas. Debemos derrotar esta asignación. ¿Cómo? Debemos recuperar las promesas de Dios que te fueron robadas. Tenemos que recuperar. Segunda de Crónicas 23:3 dice: allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyada les dijo: aquí tienen al hijo del rey, el que debe reinar, tal como lo prometió al Señor a los descendientes de David. ¿En qué necesitas restauración? ¿Qué te han robado? Recupérelo por fe. Recuerde lo que Dios dijo que haría sobre tu vida. Vigile las puertas de la sala de partos. Sabía que para que Atalía fuera expulsada y para que Joás fuera instalado como rey, tenía que proteger y vigilar las puertas para que ella no tuviera forma de acceder a él. Esto significa, mujeres, que tenemos que observar. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, lo que escuchamos, los consejos que tomamos, las llamadas de quien respondemos, los mensajes de texto que estamos leyendo, que estamos respondiendo, lo que entretenemos y dejamos que nos influya. Proteja su nacimiento a toda costa. Dice Segunda de Crónicas 23, arma en mano, los levitas rodearon por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátelo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Proteja lo que está dando a luz, mujer. Para algunos, esto puede significar una temporada para cerrar sus puertas y concentrarse en la única asignación que tienen entre manos.
pero tienes que proteger lo que llevas dentro. Profetice. Profetice. Cuando leamos Segunda de Crónicas 23 vamos a ver más ampliamente esto. Pero dice que luego sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Asóciese con lo que Dios está haciendo. Profetícelo en celebración. Adore en medio del ruido. Adore en medio de la oposición. Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente, y allí vio al rey de pie junto a la columna de entrada y a los capitanes y músicos a su lado, y toda la gente tocaba alegre las trompetas. Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: traición, traición. Saben, mujeres, ahora mismo el Señor quiere que llenemos nuestros hogares con su presencia. La estrategia es simple, es adorar y alabar. Échela de su casa. Échela de su casa, cancélele su acceso, repréndala y ordénele que se vaya. Comience a adorar y alabar. No le dé lugar al enemigo en su vida, que se ha convertido en un ídolo, en un punto de entrada a este espíritu. Dios quiere llevarte a una nueva temporada, pero tienes que quemar los ídolos, tienes que sacarlos en el nombre de Jesús. Vamos ahora a leer este capítulo 11, donde vamos a ver que Atalía usurpa el trono. Ya conociendo quién es ella y cómo opera, vamos a tener una mayor revelación de este capítulo y de ella cuando se mencione a partir de ahora. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hijo del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas y capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del póstigo de la guardia. Y así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrar en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. Y tomando cada uno de los suyos, esto es, lo que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho hasta la casa, el lado izquierdo junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y tomó el pueblo del país, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó en voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada
mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo, y todo lo que el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia de la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Bueno, vemos que la ambición de Atalía era malvada, era ilícita, y su reinado produjo gran sufrimiento al reino. Vemos aquí cómo la narración pasa del creciente estado sombrío en Israel a una época de reavivamiento en Judá. Dos mujeres ocupaban el lugar central en esta sección, y presenta el permanente contraste bíblico entre el bien y el mal. Cuando Jehú de Israel asesinó a Ocosías, hijo de Atalía, ella vio la oportunidad de tomar el control del reino e intentó asesinar a todos los herederos reales. ¿Y esto qué quería decir? Que incluso a sus propios nietos. Si ella hubiera matado a Joás, la promesa divina de preservar el linaje davídico habría fracasado. Pero el Señor utilizó a Josaba, que en hebreo es Yahvé ha jurado, para que interviniera. Josaba, hija del rey Joram, era hija o hijastra de Atalía y estaba casada con el sacerdote Joiada. Este casamiento entre una mujer de la realeza y un sacerdote arónico es el único de este tipo que registra la escritura. El rescate valiente y astuto del pequeño Joás, llevado a cabo por Josaba, mantuvo viva la esperanza. Y vemos cómo la coronación exitosa de Joás exigió la ejecución de la reina apóstata Atalía, y por lo tanto constituyó una victoria impresionante sobre el mal. Definitivamente Dios estaba dando la victoria en ese momento a Israel, porque vemos cómo el libro de Reyes vuelve a referirse a los acontecimientos de Judá, a la muerte de su hijo Ocosías, y vemos cómo Atalía usurpa el trono de Judá y trató de considerar su posición, destruyendo toda la descendencia real. Y vemos cómo la providencia de Dios, su soberanía, sigue siendo presente. Cómo Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Vemos cómo se hace un nuevo pacto, y era en sí una nueva constitución del viejo. Estaba establecido en el libro de Deuteronomio para el correcto gobierno de la nación, y esto significa que funcionaba como una constitución para el pueblo. Sin embargo, este pacto había sido ignorado por más de 100 años. Desafortunadamente, con la muerte de Joiada, las reformas se detuvieron. Joás comenzó a reinar a los 7 años de edad. Entonces, ¿quién fue el que en realidad dirigió la nación? Y a pesar de que la respuesta no está detallada en la Biblia, es posible que Judá haya sido administrada por la madre del rey, el sumo sacerdote Joiada, y otros consejeros durante los primeros 7 años de reinado de Joás. Y es que cuando Dios tiene trazado un propósito, un diseño
véngase lo que se venga, el Señor lo va a cumplir. El Señor lo va a cumplir, porque vemos aquí como la misma hija de la reina fue la salvadora del heredero de la dinastía davídica. Por medio de ella Dios cumplió su promesa, como también lo hizo por medio de otros herederos como Isaac y Moisés. Pero vemos aquí cómo Dios usa a dos mujeres, una muy malvada y otra entendida en lo que Dios quería hacer con la nación. Dios cumple la promesa. Y esto es impresionante. Tenemos que elegir qué clase de mujer queremos ser nosotras. Si de la que Dios puede usar para hacer bendición para las naciones completas. O como Atalía, que simplemente piensa en ella misma, en el beneficio propio, en su propio poder, en su ambición ilícita, llevando sufrimiento a otros, sin importar, como dicen por ahí, a quién nos llevamos entre los pies. Vamos a leer el último capítulo de hoy y es el capítulo 12, que tiene como título Reinado de Joás de Judá. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que a cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino que dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban las puertas ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y a los canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Asiria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y la casa de Milo cuando descendía él a Sila, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Amén. Bueno, tenemos ahora
cómo se desarrolla el reinado de Joás. Y es que mientras Joás era menor de edad, que dice que solo tenía 7 años cuando comenzó a reinar, parece que el sacerdote Joiada actuó como regente. Bajo su influencia tuvo lugar un gran avivamiento religioso y el templo fue reparado. Joás no hizo suficiente para quitar el pecado de la nación, pero él hizo muchas cosas correctas y buenas. Cuando no estamos seguras, mujeres, de que hayamos hecho lo suficiente para corregir nuestras acciones, podemos preguntarnos, ¿la Biblia prohíbe expresamente esta acción? Número 2, ¿esta acción me aleja de amar, adorar o servir a Dios? Número 3, ¿me convierte en su esclavo? Número 4, ¿hace que salga de mí lo mejor? Lógicamente, con el propósito de Dios. Y número 5, ¿esto que yo voy a hacer beneficia a otros? Y yo creo que con estas 5 preguntas usted se va a dar cuenta de si está haciendo lo correcto o no. Y aunque la escritura no nos relata sus historias personales, la importancia del rol de las madres se evidencia en que se registran los nombres de las progenitoras de todos los reyes de Judá. El texto nos señala qué sucedió con Sibia, que significa en hebreo Gacela, la madre de Joás, pero en caso de que estuviera viva cuando Atalía usurpó el trono, la única información suministrada es que era de Berseba, en el extremo sur de Judá, y nos indica que probablemente era una mujer judía y no una esposa tomada en matrimonio para concertar una alianza política. Vemos cómo de un reinado de 40 años se seleccionan los eventos de mayor importancia teológica en la historia del pueblo de Dios. De la carrera real de Joás sobresale su esfuerzo para preparar la casa de Jehová, para reparar la casa de Jehová que había sido saqueada y profanada durante el régimen de Atalía. Vemos cómo Joás sigue el consejo de ciertos oficiales reales, cómo hace lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que estuvo ahí el sacerdote. Y al igual que Salomón, Joás tuvo un buen comienzo, pero terminó mal. El relato de su apostasía lo encontramos en 2 de Crónicas 24, del 15 al 25, y ahí se explica el abrupto fin del registro de su vida. Pero tras la muerte de Joiada, Joás se apartó del Señor y aún permitió las prácticas idólatras en Judá. Joás siguió el consejo de ciertos oficiales reales y como resultado le dio la espalda a Dios. Dios envió profetas para alertar al pueblo. Cuando Zacarías, el hijo del sumo sacerdote Joiada, se hizo eco de la advertencia profética, fue apedreado por orden de Joás hasta la muerte en el patio del templo. Recordemos que los israelitas solo podían ofrecer sacrificios a Dios en las áreas designadas bajo la supervisión de los sacerdotes y no en cualquier lugar. El ofrecer sacrificios en los lugares altos era una copia de las costumbres paganas. No era algo que agradaba a Dios. El templo necesitaba reparación porque había sido dañado y olvidado por los líderes malvados anteriores, especialmente por Atalía. El templo tenía que ser un lugar santo apartado para la adoración. Y vemos cómo se hizo toda una recaudación de fondos y el templo pudo ser restaurado. Se limpió el polvo, la mugre que se había acumulado dentro del templo a través de los años. Y vemos cómo las juntas fueron reparadas usando mortero. Se retiraron los ídolos paganos, todo rastro de idolatría. Se pulió el oro y el bronce, y la condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos se apartó el pueblo de Dios, y esto es demasiado triste. Nosotras tenemos que examinarnos qué tanto nos hemos apartado de Dios. Tal vez la Biblia estaba muy empolvada antes de comenzar este tiempo de lecturas. Tal vez ya nuestras rodillas no saben ni cómo arrodillarse porque ya no lo buscamos en oración.
Ya nuestro estómago, si queremos ayunar, aunque sea para irnos a hacer un examen de sangre, ya a la media hora está descompuesto. ¿Será que nuestro templo está empolvado? Y es tiempo de pulir, de sacar la basura, de sacar el polvo de nuestra vida y dejar que el Señor ordene todo. Y volver a las prácticas de adoración que glorifican a Dios. Vemos que hay un contraste aquí que me llamó la atención, y es que los trabajadores del edificio que no necesitaban que se les rindiera cuenta del dinero utilizado, los sacerdotes a los que no se les podía confiar el dinero para manejar esos fondos lo suficientemente bien como para separar algo para el templo. Y eso me llamó la atención porque como mujeres de Dios, como hombres entrenados de Dios, los levitas debían ser responsables y atentos. Y después de todo, el templo era su trabajo y su responsabilidad. Y aun cuando los sacerdotes no eran deshonestos, no tuvieron el compromiso ni la energía necesaria para terminar la obra. Algunas veces, mujeres, la gente fuera de la iglesia, que no es cristiana, es más devota a llevar a cabo de la mejor manera la obra de Dios que nosotros, que somos sus hijos. No permitamos que la falta de entrenamiento o la posición nos detenga para continuar, para contribuir, para colaborar en el reino de Dios. Se requiere la energía de todos para llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. A veces creemos porque tenemos una posición, ya yo no tengo que hacer esto. Y no, porque a causa de los errores cometidos por muchos, podemos acarrear, podemos detener la obra de Dios en este tiempo. Vemos cómo a causa de los errores cometidos en los últimos años de Joás, Dios permite que las fuerzas de Hazael vengan a asaltar a Jerusalén. Trágicamente, Joás entregó algunos de los tesoros y los objetos de valor del templo como rescate, a fin de que Hazael retirara sus tropas. No examinó que era él el que tenía que hacerlo. Y vamos a ver cómo Dios va a levantar nuevamente una voz, pero ya no la van a escuchar. Y cada vez más el pueblo de Dios se aleja de él. Gracias, mujeres, por este tiempo. Espero que haya sido de bendición, que puedan aprender, que puedan examinarse su vida. Las bendigo en el nombre de Jesús.